buenos días, hermanos, ¿cómo están? Buenos días a todos los que nos siguen esta mañana a través de este canal de YouTube. Gracias porque cada domingo estamos compartiendo con ustedes en este tiempo que seguimos guardados, que seguimos estando en casa. Les damos muchas gracias que nos permiten entrar a sus hogares a través de este medio. Hoy esta mañana tenemos un mensaje, como cada domingo, un mensaje que compartir con ustedes. Queremos que este mensaje sea de mucha edificación para tu vida, de mucho aprendizaje, así como lo ha sido para mi vida. Y pues bueno, pues Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en el consejo, el poder compartir una serie de predicaciones y una serie de estudios que nos han ayudado pues mucho para estos tiempos de que estamos guardados en casa. Recuerda, pues ya prácticamente hoy terminamos nuestro estudio, nuestra serie de predicaciones del libro de estudio que tomamos de relaciones. Fue muy edificante, casi 10 lecciones que tomamos. Fueron muy edificantes, ¿verdad? Recuerda el primer tema que fue la Biblia. Entonces de ahí empezamos con diferentes temas, la tentación, amistades genuinas, y otros temas que ya vimos y que han sido de mucha enseñanza. Bueno, pues el tema que vimos hace 8 días, la predicación de hace 8 días, fue el de amistades genuinas, y vimos parte de lo que era la presión externa, ¿verdad? Y hoy vamos a enfocarnos más a esta presión externa en lo que se refiere a las amistades. No es fácil a veces tener amigos inconversos o amigos que no conocen de Dios. Y cuando tú eres creyente, ¿verdad? Cuando tú eres creyente, a veces el mundo ejerce una presión sobre nuestra vida que a veces nos lleva a pensar, nos lleva a veces hasta hacer una pausa de nuestra fe. ¿Por qué? Porque a veces tratamos de no decir que somos creyentes, o a veces podemos hasta negar nuestra fe. ¿Por qué? Por temor a veces al mundo. Recuerda que hay un pasaje en la Biblia. En la Biblia hay un pasaje en donde recordamos a Pablo y a Jesús, que está Jesús ya siendo enjuiciado, y Pedro había dicho tiempo atrás que a donde fuera su Señor, él estaría. Y si el Señor iba a morir, él también quería morir con él, o moriría con él. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, mira, mejor cálmale, porque yo sé que tú me vas a negar antes de que cante un gallo, me vas a negar 3 veces. ¿Qué pasó cuando ya estaba Jesús en ese juicio con el Sanedrín, con esas autoridades? ¿Qué pasó? Pues la presión de la sociedad, la presión de la gente que señalaba a Pedro, que había sido discípulo, testigo y que había andado con Jesús, esa presión que ejerció la gente sobre Pedro, pues lo llevó a negar a su Señor. ¿Verdad? Qué fuerte es esta historia, pero a veces nosotros podemos estar en la misma situación de Pedro. Pero bueno, pues precisamente para que no lleguemos a esos extremos, vamos a estar siempre, como dice la palabra, velando, escudriñando y orando siempre por nosotros, unos por otros, y por toda nuestra congregación, por todos los creyentes del mundo. ¿Y qué te parece si me acompañas con una oración para dar inicio a este mensaje? Te pido que desde tu casa, acompáñame inclinando tu rostro, y vamos a decirle así a nuestro Señor Padre. Bendito Señor, pues esta mañana, Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo que tú nos permites poder pues no congregarnos de una manera física, pero sí poder estar reunidos a través de estos medios virtuales. Señor, pues te agradecemos porque tú lo permites, porque tú nos ayudas y tú nos sostienes cada día, porque tú estás verdaderamente, Señor, al tanto de nosotros, y por eso, bendito Padre, queremos darte gracias, decirte muchas gracias, mi amado Padre, porque tú cada mañana nos despiertas, cada mañana nos levantas, y cada mañana nos permites
haces ver tu luz. Gracias, mi Señor, estamos muy agradecidos contigo y esta mañana queremos poner en tus manos este mensaje, este tiempo y pues nuestras vidas mismas. Que tú, bendito Padre, seas quien me guíe, que tu Espíritu Santo sea el que siempre me lleve de la mano, me haga recordar las cosas que hemos aprendido y, Señor, que podamos siempre hablar palabra tuya. Pues, Padre, estamos aquí para compartir tu palabra, tu evangelio, y Señor, pues que sea palabra tuya y que sea una enseñanza de mucha edificación para nuestras vidas. Gracias, bendito Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, amén. Bueno, pues también recordemos que también se conecta gente que no ha recibido a Cristo. Bueno, pues esta mañana es un mensaje muy interesante porque, bueno, pues te vamos a invitar a que tú, pues en su momento Dios va a estar trabajando contigo y en su momento tú vas a tomar una decisión. Nosotros siempre vamos a querer compartirte lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Escritura, y la decisión ya es personal. Pero sí te queremos compartir, te queremos invitar también a que tú también seas parte de esta familia tan grande y tan hermosa que es la familia de la fe. Pero bueno, vamos a iniciar ya en este tema y recuerda que venimos viendo la serie de amistades genuinas y hoy es el tema de la presión externa. ¿Qué pasa cuando a veces, te decía yo hace un momento antes de iniciar, qué pasa cuando decimos que somos creyentes, que pues estamos nosotros creyendo y decimos que tenemos una fe, pero a veces la sociedad, el mundo mismo, ¿sí?, a veces quiere atraparte, quiere envolverte, quiere pues prácticamente que te adaptes y te amoldes a cómo es el mundo. Y eso nos puede llevar a ir caminando en contra de lo que es la voluntad de Dios. Ahora por eso quiero que me acompañes. Vamos a un pasaje que es en Primera de Juan 2, 15 al 17. Antes de entrar a este versículo, déjame decirte que hoy en día de verdad vivimos en un mundo caído. O sea, eso lo tenemos que saber de entrada. Vivimos en un mundo caído, está lleno de pecado, lleno de traiciones, de venganza, de rencor, de resentimiento. Y el hombre busca siempre llenar un vacío, ¿sí?, un vacío con la vanagloria, con las modas, ¿sí? En otras palabras, el hombre está caminando en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Y cuando Dios ve esas circunstancias, que el hombre se está pues yendo por caminos totalmente diferentes a los que Él quiere, Él siempre nos da advertencias en su palabra. Y por eso mira ahí en Primera de Juan 2, 15, 17, vamos a leerlo, dice: no améis al mundo. Fíjate cómo empiezan las advertencias de parte de Dios. Son como alertas amarillas o alertas naranjas, pero son alertas, ¿sí?, en donde dice: espérate, fíjate lo que va a pasar, fíjate qué está sucediendo. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Fíjate cómo habla de tres palabras que repite aquí: mundo, mundo, mundo. Ahorita vamos a ver de qué nos quiere hablar. Dice, versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, fíjate, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una advertencia con una promesa, ¿sí? Te advierte lo que no debemos hacer y qué pasa si lo haces, ¿sí? Dice que si tú te amoldas al mundo, si tú vives conforme al mundo, el amor del Padre no está en ti. Y es triste eso. Pero dice que aquel que hace la voluntad del Padre es el que permanece para siempre. Entonces hay una advertencia, pero también hay una promesa. O sea, ¿qué debemos hacer? Permanecer en la voluntad de Dios para que Dios permanezca siempre en nosotros. Hemos ya comentado en otras ocasiones, en otros mensajes, que nosotros desde el momento en que hemos pues salido de ese mundo, ¿sí?, de ese mundo del que habla este pasaje, ¿sí?, de ese mundo que trata de atraparnos,
¿sí? De ese mundo caído, del mundo de pecado. Cuando salimos es de una manera espiritual, porque física no, es de una manera espiritual. Físicamente seguimos viviendo en el mismo mundo, pero cuando salimos, cuando hacemos cambios de hábitos, de vivir y de manera de pensar, ¿sí? Cuando decimos que hemos nacido de nuevo y que somos criaturas creadas nuevamente por Cristo, ¿sí? Una criatura nueva, somos hechura suya, ¿sí? Entonces comienzan a surgir cambios en nuestro interior, pero también comienzan a sufrir o a surtir cambios, ¿sí? En lo espiritual, pero en lo exterior. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nos convertimos como creyentes por fe en nuestro Señor Jesucristo, comenzamos una batalla, comenzamos una lucha espiritual, ¿sí? Contra aquel que nos tenía cautivo en su dominio. Aquel que era pues vamos a llamarle, que es Satanás, que es el príncipe de este mundo, ¿sí? Que él nos tenía cautivo. Entonces, por haber nosotros tomado otro camino, el camino correcto de Dios, ponernos del lado de Dios, a partir de ese momento, pues nos volvemos, ¿qué? Enemigos de Satanás. Cuando estábamos cautivos, ¿sí? Por Satanás, nosotros éramos, ¿qué? Enemigos de Dios. Pero cuando nos hacemos amigos, que Dios nos rescata, ¿sí? Que Jesús nos encuentra y nos rescata y nos saca de ahí, de este mundo perverso, entonces cuando ahora nuestro panorama cambia. Somos amigos de Dios porque vivimos del lado de Dios, pero ahora tenemos a un enemigo, ¿sí? Un enemigo que nos va a estar persiguiendo, que vamos a tener que estar batallando y luchando todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él no va a querer y no quiere que nosotros caigamos rendidos a los pies de Cristo, que permanezcamos haciendo la voluntad de Dios. Él no quiere eso. Él quiere que retrocedamos, que regresemos a sus dominios. Y fíjate qué interesante, porque es esta lucha espiritual, ¿sí? Es esta lucha espiritual de la que la palabra de Dios nos habla. No es una lucha en donde nos salgamos nosotros a empezar a batallar y a luchar física o espiritualmente a veces contra demonios. No es por ahí. Primero empieza una lucha interna. Esos deseos de lo que leíamos en el pasaje, esos deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esos son cuestiones internas. La concupiscencia de nuestro cuerpo. Eso es con la primera lucha que vamos a encontrar. A veces pensamos que el mundo nos pone obstáculos, que el mundo nos pone trabas para poder caminar en nuestro camino de creyente. Pero a veces somos nosotros mismos. A veces le echamos le echamos la culpa a Satanás, le echamos la culpa a las cosas que hay en el mundo, a nuestra familia, a infinidad de cosas. Pero al final de cuentas, las luchas van a empezar primero con nosotros mismos, con nuestra carne. Entonces, como te decía, nosotros como creyentes somos llamados a una lucha. Y esa lucha es una lucha espiritual. Y la Biblia aquí vemos en este pasaje que nos habla de 3 enemigos terribles que luchan contra todo creyente, ¿sí? Es la carne, el mundo y Satanás. O sea, recuerda, la carne es primero, porque son los cambios que tú haces en tu interior, los cambios de hábito, los cambios de vida, los cambios de forma de pensar, que son con los que estamos batallando día a día. Después, el otro enemigo es el mundo. O sea, las circunstancias y las personas y todo lo que hay alrededor también nos quiere jalar y hacer presión sobre nuestra vida o nuestro nuevo hábito, nuestra nueva vida como creyente. Y después Satanás, que es el que siempre va a querer que no avancemos como creyentes, sino que retrocedemos, que hagamos un retroceso para volver a sus dominios, ¿sí? Entonces, esos puntos de la carne ya lo hemos tocado y hoy quiero comentarte acerca de este enemigo que se llama el mundo, ¿sí? Y la presión que ejerce contra los creyentes. Entonces vemos que aquí en este pasaje de Primera de Juan, vemos que el mundo o la palabra mundo se emplea en 3 maneras distintas, ¿sí? Entonces, dice ahí que en primer lugar, se usa la palabra mundo de 3 maneras distintas y en primer lugar puede referirse a la tierra que Dios creó, ¿sí? ¿Recuerdas el pasaje como dice? No améis al mundo, ¿sí? O sea, es a las cosas, ¿sí? En realidad es a la tierra,
O sea, no te adueñes o no quieras pues estar aferrándote a algo terrenal. ¿Sí? Entonces es la primera parte. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Eso lo vemos en Hechos 17:24. Esa es la primera referencia a lo que nos hace al primer uso de la palabra mundo. En la segunda también puede referirse a la gente, ¿sí? Como era en Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí no es que haya amado a las cosas materiales, sino porque de tal manera Dios amó al mundo, hace referencia a la gente, ¿sí? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y un tercer uso se encuentra igual en 1 de Juan 2:15, donde se amonesta a los hijos de Dios. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y aquí el mundo se refiere al sistema mundano que es el enemigo mortal del Hijo de Dios. Y este es el sentido en el cual vamos a estar enfocando en este mensaje. Ahora, pero la pregunta podríamos hacernos, ¿cuál es el sistema mundano? ¿Sí? ¿Cómo se originó? ¿Quién lo gobierna? ¿Cómo afecta al inconverso? ¿Y cómo afecta al creyente? ¿Sí? Esas son preguntas importantes. ¿Y el sistema mundano quién lo hizo? Vamos a ver primero. Dice, ¿cuándo se hizo esto? Realmente se puso de parte de Satanás y cayó bajo el dominio de Satanás. Para comprender cómo el sistema mundano llegó a existir, debemos regresar siempre, recuerda, al principio de las cosas. ¿Quién era el primer hombre que había creado Dios? Adán. Dios había creado hizo toda una creación tan hermosa, ¿sí? Tan hermosa, y que le dijo a Adán, enseñoréate, reproduce, y tú vas a gobernar esta creación. ¡Wow! Fíjate, todo lo que Dios había hecho y que dijo Dios, de todo lo que hice fue bueno y en gran manera, todo eso Adán era el dueño prácticamente. ¿Pero qué hizo? En otras palabras, lo que hizo fue renunciar a esa potestad que Dios le da, a ese señorío que Dios le da para poder tener el control y el dominio de toda la tierra, de toda su creación. ¿Y a quién se lo dio? A través del pecado se lo cede a Satanás, ¿sí? Entonces, cuando realmente pues esto pasa a manos de Satanás, entonces vemos que el dominio de la tierra que estaba en manos de Adán pasa a manos de Satanás. Y es por eso que vemos ahí que en la palabra, es por eso que en la Biblia llama a Satanás el Dios de este siglo o de este mundo. En 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate, ahí es donde comienza. Ya Adán le entrega todo esto en las manos a Satanás, toda la autoridad y toda la potestad que tenía y todo el dominio que tenía Adán sobre la creación. Y pues eso está pasando prácticamente a Satanás a través del pecado. Y entonces, aunque Satanás tenía el género humano, digamos, pues ya de la caída, Satanás ya tiene al género humano bajo su reino, pero todavía se hallaba como ante un problema, ¿no? Y su problema consistía en cómo mantener a la gente en su reino, ¿sí? Entonces, había una forma de librarse. Los que buscaban a Dios en arrepentimiento y fe podrían escapar del dominio de Satanás, ¿sí? Por supuesto que eso se hace y hasta hoy en día. O sea, la gente que en su corazón se genera un arrepentimiento porque buscan a Dios, Dios los busca y los encuentra y los rescata, y hay un arrepentimiento de fe, un arrepentimiento por fe, entonces escapan del dominio de Satanás. Pero a Satanás no le gusta eso. Entonces, como no le gusta eso, entonces él formula un plan. ¿Qué hizo? Organiza al género humano dentro de un sistema mundano, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Pues entonces empieza él a trabajar, ¿sí?, con aquellas cosas que moran o que están dentro del propio ser humano, ¿sí?, con sus emociones. Entonces él genera un sistema mundano, ¿sí?, basado en ¿qué? En el orgullo, la ambición, el egoísmo,
la codicia, los placeres pecaminosos. Y se ve bien y se ve bien que de todas estas cosas que Satanás genera para tener cautivos al hombre, va a mantenerlos en su reino, vemos que de todo esto no hay nada de Dios, ¿verdad? Entonces, esta sociedad humana es un reflejo de una sociedad que no tiene a Dios. Y esas son las características en las que el sistema mundano está hoy en día. Hoy en día lo que Satanás quiere es que la gente no busque a Dios, que la gente no se interese por las cosas de Dios en su palabra, que la gente siga amoldándose a sus placeres, a sus codicias, ¿sí? Lo que veíamos al principio, la vanagloria de los ojos. Por eso el sistema mundano, ¿sí? El sistema mundano está organizado bajo esas cosas, bajo esas características. Y déjame decirte que este sistema mundano o esta forma de operar de Satanás incluye muchas cosas y muchos aspectos de la vida del hombre. Incluye el comercio, la política, la religión, la educación, la diversión, los reinos mundiales, las organizaciones mundiales y muchas cosas más, ¿sí? Todo esto mediante esta forma de trabajo. O sea, Satanás ofrece a la gente poder, riquezas, posesiones, honores terrenales, logros intelectuales, prestigio, ¿sí? Prestigio social, y así como toda clase y todo tipo de placeres pecaminosos. Satanás puede darles a los hombres casi todo lo que deseen y así hacerles, ¿sí? Y así hacer que estén ellos satisfechos de permanecer bajo su dominio y excluir ¿a quién crees? A Dios de sus vidas. Satanás es muy astuto. Lo hizo con Adán, lo hizo con Eva. Buscó y él fue tan astuto que los hizo creer bajo engaño, bajo mentira, que no necesitaban de Dios. Es más, que podían ser igual que Dios. Que podían ser igual que Dios. Que podían conocer el bien y el mal igual que Dios. Y hoy en día, estamos igual. O sea, Satanás nos ofrece atajos en donde nos hace creer que no necesitamos de Dios para nuestras vidas. Tú puedes llevar una vida de mucha prosperidad económica, ¿sí? Y que todas tus riquezas materiales, ¿sí? Todo es gracias a tu esfuerzo, gracias a tus logros. O sea, no está del todo mal. O sea, es cierto, tú te esfuerzas, tú trabajas. O sea, hay logros que son personales, ¿sí? Pero todo esto no puede darse si no es bajo la voluntad de Dios. ¿Dios permite que Satanás esté operando y gobernando en este mundo actual? Sí. Todo lo que Satanás hace, lo hace bajo el permiso y la voluntad de Dios. Eso sí, no puede ser que Satanás esté trabajando de una manera independiente. No, Satanás, para todo esto, Dios le permite. ¿Sí? Dios le permite todo este tipo y esta forma en que Él está trabajando. Entonces, ¿quién pues opera el sistema mundano? Vemos que el gobernante es el mismo Satanás, y esto no es una sorpresa para muchas personas, ¿sí? Porque la Biblia lo expresa con claridad. Dice que la corriente de este mundo, o sea, está gobernada por Satanás. Y vemos ahí en Efesios 2:2 que dice que Satanás permite que los hombres se encarguen de las cosas, pero detrás de ellos es el verdadero gobernante. Y eso nosotros en su tiempo, cuando estábamos cautivos, ¿sí? Cautivos en el mundo, que éramos esclavos del pecado, que vivíamos bajo la potestad de Satanás, porque éramos enemigos de Dios, estábamos en contra de Dios, porque creíamos igual, que no necesitábamos a Dios. Y en Efesios 2:2, ¿qué nos dice? ¿Cómo vivíamos antes? ¿Sí? Es una radiografía de la forma en que nosotros vivíamos antes. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ves? La Biblia nos dice, fíjate cómo estabas viviendo antes. Hoy, ¿cómo está viviendo la gente que cree que no necesita de Dios o que no requiere de la ayuda de Dios?
Dice, entre los cuales, también, continuamos con el versículo, el 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, no nos sorprende, ahora como creyentes, quién está detrás de toda esta, de este sistema mundano, de esta forma en que Satanás trabaja, y vemos que hay un mundo que es corruptible. Vemos un mundo que está cegado completamente, ¿sí? Que está entenebrecido, que está cegado completamente por aquel que está operando y gobernando en un mundo actual. Hoy a veces es muy triste escuchar a cristianos, creyentes que dicen, bueno, a mí me piden que yo haga esto conforme a la palabra, que no mienta, ¿sí? Porque no es agradable a Dios, que sea honrado, ¿sí? Que honre a Dios. Pero a veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué? Si todos lo hacen. Si todos lo hacen, si yo lo hago, creo que no va a afectar nada. Pero recuerda que nosotros como creyentes no es que cambiemos el mundo, no vamos a cambiar a la gente. Nosotros no es nuestro trabajo cambiar a la gente. Nuestro trabajo es llevar primero el testimonio en nuestras vidas de lo que dice la palabra de Dios. El cambio empieza por mi vida. El cambio va a empezar en mi interior. De mi interior va a proyectar esa luz que refleje la gloria de Dios, ¿sí? Y los otros van a tener que ser alumbrados con esa luz que refleje yo. Por eso en Mateo dice, en Mateo 5 es donde dice que nosotros somos luz, ¿sí? Tenemos que ser luz que alumbre el camino de otros. Pero ¿qué pasa si nosotros no lo hacemos? Si no proyectamos esa luz que debemos de ser, ¿qué estamos haciendo? Entonces, no vamos a cambiar el mundo nosotros, no vamos a cambiar a las personas, únicamente nosotros vamos a proyectar la luz de ese cambio que tenemos nosotros en nuestro interior, y de ahí lo demás Dios se encarga. La gente que escucha, que tú le has compartido, la gente que tú le has hablado de Dios y que en cierta manera te han dicho que sí es una historia muy interesante, pero que lo van a pensar, mira, nosotros no transformamos, nosotros no convertimos a nadie. Únicamente nosotros plantamos la semilla de Dios, que es la palabra, y Dios es el que se encarga de dar su fruto, ¿sí? De dar su fruto en aquellas personas, de hacer los cambios en aquellas personas. Nosotros únicamente es compartir su palabra, ¿sí? Entonces vemos nosotros ahí también que en 1 de Juan 5:19 vemos qué nos dice. En 5:19 lo tenemos ahí, dice, sabemos, dice aquí, haciendo referencia a los que hemos nacido de nuevo, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, fíjate, y el maligno no le toca. Y sabemos, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el maligno sigue trabajando, sigue operando con los inconversos, los sigue manteniendo cautivos. Pero con los creyentes, con los que hemos salido de ahí, ¿sí? Y que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Y que no practicamos ya el pecado, y que guardamos nosotros, ¿sí? Guardamos nosotros la palabra, dice, el maligno no nos toca. Pero sí va a estar siempre acechando contra nuestra vida de creyentes. Siempre va a estar, tratar de ofrecerte cosas alternas a lo que Dios nos ha dado. Siempre lo que Dios nos da, nosotros pensamos que no es lo que merecíamos, ¿sí? O que no es lo que necesitábamos. Pero solamente Dios va a saber, y Él sabe lo que verdaderamente necesitamos. Satanás siempre nos va a querer hacer creer que lo que Dios nos ha dado, ¿sí?, no se compara con lo que Él nos puede dar. Es el engaño más grande. Porque Satanás está logrando o está queriendo lograr convencernos de que lo que Él ofrece vale más y es mejor que lo que Dios te da.
cuando nosotros valoramos y pesamos, a veces pensando en la carne, como creyentes, fíjate, pesamos y valoramos lo que Dios nos ha dado con lo que a veces Satanás ofrece en el sistema mundano, a veces tiene más peso lo que vemos en la carne. Porque lo espiritual, a veces lo hacemos que pesa menos. Pero debemos estar conscientes y seguros que lo que viene de Dios para nuestras vidas es de mayor estima y es de mayor valor para Dios. Quizá para nosotros no, pero para Dios sí. Y lo que Él nos da es lo que necesitamos para nuestras vidas. Entonces, bajo ese principio, tenemos que aprender a pesar por qué lo que Dios pesa más y vale más que lo que el enemigo hace. Primero, porque ya no estamos dependiendo de ahora vamos a depender de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, no obstante, vamos a decir que eso tengamos en mente, que Dios es el gobernante y soberano del universo. Y recuerda, Dios es el rey. Él es el que gobierna todo el universo, ¿sí? Pero Satanás domina este sistema mundano únicamente porque Dios se lo permite. Ahora, ¿cuál es el carácter básico o cuál es el carácter del sistema mundano? ¿Sí? Su carácter básico es el odio contra Dios y su Hijo. Fíjate, ¿ve qué tan grave es? Desde la creación, ¿tú lo has visto? Cuando Dios creó las cosas, cuando Dios creó al hombre, inmediatamente Satanás ya estaba queriendo destruir la obra de Dios. Y eso sí, debemos de tener bien claro. Satanás nunca va a poder compararse a Dios. Él va a querer, pero nunca va a poder ser igual a Dios. Dios es soberano, Dios es omnipotente, omnisciente. Satanás no. Y la gente a veces cree que Satanás tiene más poder que Dios. Y no. Satanás no es de mucha relevancia en la presencia de Dios. No es mayor poder, ¿sí? Ahora, dice ahí en el Salmo 2:2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su unido. Y eso lo vemos claramente, eso que decíamos de que el carácter básico de Satanás es el odio contra Dios y su propio Hijo, ¿sí? Lo hemos visto durante la Escritura, ¿no? Que ahí en Lucas 4, después de que Jesús ha sido bautizado y es llevado por el Espíritu para ser probado y tentado, y quién es el que está operando ahí inmediatamente, quién es el que quiere destruir esa comunión del Hijo con el Padre, quién es el que empieza a batallar y a querer hacer esa lucha espiritual contra Jesús mismo, pues es el Satanás. Él quiere comenzar a destruir esa obra. ¿Por qué? Porque sabía que a partir de ese momento Jesús iniciaba su ministerio. Jesús inicia su ministerio y Satanás desde ahí empieza a quererle estorbar. ¿Sí? Satanás empieza a querer estorbar a Jesús, pero Jesús responde con palabra, ¿sí? Jesús responde con palabra, con citas bíblicas, pero también el enemigo contesta y ataca con pasajes bíblicos. Entonces vemos que él podrá y conocerá de la palabra, el enemigo conocerá de la palabra, pero nunca va a poder derrotar a Dios, porque Dios es quien lo creó a él. No como tal. Recuerda, no lo creó como un maligno, no, lo creó como algo especial para Dios, pero su orgullo en su interior, su soberbia, ¿sí? Lo llevó a la caída y lo llevó a que lo expulsara Dios. ¿Sí? O sea, no lo creó Dios como tal, sino lo creó como algo maravilloso, pero su soberbia, su orgullo lo lleva a su propia destrucción. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado, porque Satanás lo que quiere siempre es que ese orgullo, ese rencor, ese resentimiento florezca, eche raíz en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder tener ese distanciamiento con Dios y decirle: Dios, no te necesito porque yo puedo ser autosuficiente. Y eso ahí son los engaños. Nosotros vemos que es cierto, como dice en el Salmo 2:2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su unido. En la crucifixión de Jesús, los que estaban en el sistema mundano, tú has de recordar que sí demostraron su odio contra Dios cuando gritaron, ¿qué? Cuando estaba Jesús, que lo llevan para enjuiciarlo frente a Pilato, frente a Herodes. ¿Qué dicen ellos? Ellos gritaron, ¿no? Crucifícalo. O sea, fuera no lo queremos, no queremos que Él nos gobierne.
O sea, ese es el sistema mundano. Y por eso decía que el sistema mundano incluye religiones, sí. A hombres religiosos, a fariseos, a hombres líderes religiosos, ¿sí? Que son cegados totalmente y que actuaron en contra del Hijo de Dios. Todo esto Dios lo permite. Todo esto lo permite, aparte que Dios traía todo un plan, todo un programa para poderlo llevar a cabo, para que su Hijo llegara a la redención a través de la cruz. Pero vemos cómo los corazones de estos hombres, ¿sí?, engreídos y soberbios, gritaban: crucifícale, crucifícale. Vemos la influencia y la presión que hace el sistema mundano, el sistema de Satanás, para ir en contra de los planes o los propósitos de Dios. ¿Sí? Ahora, el propósito del sistema mundano es alejar los corazones de los hombres de Dios. O sea, alejar, que tú te alejes, que tú te separes y que no necesitas prácticamente de Dios. Y es evitar que hagan la voluntad de Él. El enemigo tiene algo atractivo y llamativo que ofrecer a cada persona. Él engaña a la gente incrédula para que piensen que las cosas de esta vida son lo único que importa en sus vidas, ¿sí? Es lo único. Él quiere que pasen sus vidas buscando estas cosas para que nunca, fíjate, para que nunca tengan tiempo de pensar en sus necesidades. ¿De qué crees? De ser salvos. O sea, por eso el enemigo trata de presionar de una manera tan fuerte a la gente que los hace llegar a tal grado de que piensen que no necesitan de Dios. Y cuando alguien les dice: oye, es que tienes que tener una salvación en tu vida, tienes que ser salvo de la ira de Dios, ellos dicen: esos son cuentos, eso no existe, eso no es cierto. O sea, están cegados completamente. Y ese es el propósito de Satanás. Y lo ha logrado en algunas personas, lo ha logrado. Pero recuerda que la palabra de Dios, el plan de Dios y el programa de Dios va a superar todos esos planes que el enemigo está creando. Porque Dios dice en su palabra que Él quiere que nadie se pierda. Por eso el Señor no viene todavía. Él está esperando que muchos caigan todavía a sus pies. Él es paciente, Él es tolerante. Su gracia es tan infinita, que es misericordioso. Y por gracia nosotros hoy podemos decir que somos salvos. Y por gracia estamos parados de pie. Y por gracia estamos compartiendo con ustedes mensaje. Y por gracia podemos despertar cada día. Por su puritita gracia. Pero a veces debemos tener cuidado de que esa gracia va a llegar a un fin. Va a llegar el tiempo que se acabe la gracia. Y ya no va a haber más tiempo para poder decir que sí quiero participar de las cosas de Dios. Entonces, aunque el Señor Jesús nos ha librado del sistema mundano de Satanás, Él quiere que estemos en el mundo. Fíjate, algo curioso, ¿no? Y Él oró al Padre: no os ruego, ahí en Juan 17:15 dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, ¿por qué nos ha dejado el Señor Jesús en este mundo? Podríamos decir que cruel, nos dice que ya nos rescató, que ya somos sus hijos y nos deja en este mundo tan perdido, tan caído, tan lastimado, donde hay guerras, donde hay miseria, donde hay hambre, donde hay enfermedad. Oye, Señor, no seas tan cruel. No, Él no lo hace para que sufras. Su propósito de Él no es ese. Su propósito de Él, ¿sí? Él nos ha dejado para que llevemos el evangelio a los inconversos, a los que necesitan de Dios, a los que están hambrientos y sedientos de esta palabra de Dios, ¿sí? Tenemos un mensaje que puede librar a la gente del poder de Satanás. El cristiano que fielmente da su testimonio, fielmente da testimonio de su Señor, ¿sí?, puede ser el instrumento por el cual sean ganadas muchas personas para el Señor Jesucristo. Eso quiere decir que nosotros somos una amenaza potencial para el reino de Satanás, para su sistema mundano, sí. Somos una amenaza potencial, o sea, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque eso no le gusta a Satanás. Por eso nos odia y por eso trata de destruirnos. Y ahora puedes comprender, ahora podemos ver por qué decimos que la vida cristiana, la vida del creyente, es una lucha espiritual. Entonces, vemos que estamos batallando contra un sistema que fue creado y planeado por Satanás, todo porque Dios lo ha permitido.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para concluir nosotros esta mañana? Primero, pues, que no nos conformemos a este mundo. Él quiere que nosotros pensemos como piensa la gente de este mundo, que busquemos las mismas cosas que ellos buscan y que hagamos las mismas cosas que ellos hacen. En otras palabras, Satanás está tratando de engañarnos para que vivamos para las cosas mundanas en vez de vivir para Dios. ¿Sí? Por eso nosotros leíamos al principio, ¿sí? No améis al mundo, ni améis ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, no tenemos que amoldarnos a este mundo, no debemos de vivir conforme el mundo vive, no busquemos llenar nuestros vacíos como el mundo lo hace. Nosotros, ¿qué pasa cuando verdaderamente nosotros nos conformamos como creyentes? ¿Sí? Como creyentes nos conformamos al mundo. ¿Qué pasa? Pasan dos cosas. Una, perdemos el gozo de ser creyentes. ¿Sí? Y dos, perdemos el poder que Dios puede dar en nuestra vida. Dios nos otorga su poder, ¿sí? A los que no se conforman como al mundo, a los que no se conforman, a los que no se moldean como el mundo. ¿Por qué nos da ese poder? Dice la palabra que nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Para poder decir a Satanás, no necesito de tus cosas, no quiero esas cosas mundanas, yo no quiero vivir como el mundo, yo quiero vivir de una manera diferente, de acuerdo a la voluntad de mi Padre Celestial. Y vamos allá a Romanos 12:2. Y con este pasaje terminamos. Vamos allá al pasaje de Romanos 12:2, que nos dice, nos da ahí la respuesta a todo. Vamos desde la 1, dice, así que hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Dice, no os conforméis a este siglo, o en otras palabras no os conforméis a este mundo o a este mundo que está actual, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Para qué? O sea, ¿para qué nos dice él que no nos conformemos, sino que transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no es otro plan, no es otro propósito el que nos dice aquí el apóstol Pablo. No es otro propósito más que el de ¿qué? Uno, nosotros presentar este cuerpo, ¿sí? En el versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Este cuerpo le pertenece a Dios. Este cuerpo, ¿sí? Que un día estuvo en pecado, ¿sí? Ha tomado esta decisión, este cuerpo, yo he tomado esa decisión de entregárselo a Cristo, consagrarme para Cristo, ¿sí? Y entonces este cuerpo no puede ya tener más pecado. Por eso, presentáis vuestros cuerpos, tengo yo que hacer sacrificios en la carne para no amoldarme o no dejarme amoldar por este mundo que está lleno de corrupción. Y no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que cambiar, ¿sí? Dice el entendimiento. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Si antes pensábamos como el mundo, en el momento en que nosotros llegamos a los pies de Cristo, en ese momento nosotros decimos que recibimos a Cristo como nuestro Señor, como Señor y Jesucristo, como nuestro Rey. Entonces, a partir de ese momento, dice la palabra que somos sellados por el Espíritu de Dios y somos una nueva criatura. Y entonces ese sello que nos da el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo que empieza a morar en nuestra vida es el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos. Ese mismo poder del Espíritu que mora en nosotros es el que nos va a ayudar
a entender, es el que nos va a dar la revelación de la palabra, de la voluntad de Dios para nuestra vida. Ese mismo espíritu es el que nos tiene que guiar, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder es precisamente el poder para decirle a Satanás: no quiero tu mundo, yo no quiero vivir como tú vives, no quiero estar bajo tus engaños, no quiero estar bajo tu dominio, porque yo le pertenezco a Cristo, este cuerpo le pertenece a Cristo. 2, es un espíritu de amor, porque ese amor que Dios derrama en mi vida al momento de sellarme, es ese mismo amor. ¿Sí? Es el mismo amor que yo debo de proyectar hacia los demás. Esa misericordia, esa gracia es la que debemos de proyectar hacia los demás. Y ese dominio propio, ese poder, amor y dominio propio, es el dominio propio de poder controlar mis emociones, controlar, ¿sí?, de mis deseos de la carne, mis deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son tres aspectos fundamentales que está obrando, que puede obrar el Espíritu Santo en tu vida, si es que lo tienes. Si no tienes tú al Espíritu Santo, si el Señor Jesucristo no es tu Señor, déjame decirte que entonces puedes estar tú batallando en tu propia carne contra ti mismo. Y no vas a poder salir de este mundo que está contaminado, de este mundo que es tan perverso. No vas a poder. En primer lugar, tienes que llegar a los pies de Cristo, decir: Señor, hoy quiero ser una nueva criatura. Hoy quiero recibir a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Y Él te va a sellar con su Espíritu, y a partir de ese momento empiezan cambios espirituales en tu interior. Físicos no. Los físicos vienen posteriormente. Pero inicias con cambios interiores, cambios internos. Empiezas con una nueva manera de vivir, comienzas con cambios de hábitos, quitas hábitos pecaminosos por hábitos que edifiquen tu vida, quitas hábitos que te dañabas a ti y ofendías a otros, cambias por hábitos que edifican y oras por otras personas. Bueno, pues es la única manera en que nosotros podemos tener ese soporte para poder contener la presión que el mundo ejerce sobre nosotros. Y es un mundo que presiona demasiado, que nos quiere influir demasiado. ¿Por qué? Porque es un mundo que está en contra de la voluntad de Dios. Dice aquí en Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Ellos dicen que es lo peor, o puede ser lo terrible la voluntad de Dios. Pero la palabra dice que la voluntad, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, dice que es agradable y perfecta. Eso ahora nosotros lo podemos experimentar. Ahora lo podemos decir, porque está escrito, y porque lo vivimos, y porque lo creemos, y porque lo hemos experimentado. Experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida si vamos a decir que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si no experimentas esta parte de esa presencia de Dios, pues entonces no puedes decir que hay una voluntad agradable y perfecta. Pero nosotros los que creemos, nosotros los que hemos decidido creer en Cristo, recibir a Jesucristo como nuestro Señor, hoy podemos decir muy confiadamente y convencidos totalmente que su buena voluntad es agradable y perfecta. ¿Sí? Y es agradable y perfecta porque Él es soberano, y porque es agradable y perfecta para nuestras vidas. Bien, acompáñenme a orar. Bendito Padre, pues muchas gracias, Señor. Nuevamente, ya esta tarde, Señor, queremos casi darte las gracias, casi ya las 12 del día, Señor, pues darte las gracias, Padre bendito, por este tiempo que tú nos das para poder pues compartir tu palabra. Pues siempre llamar al arrepentimiento, Señor, pues siempre en cada momento buscarte a ti, pues dar a conocer que tus palabras, que tu mensaje, que tu voluntad, Señor, sea conocida, que tú seas conocido dentro de este mundo, que tú seas conocido y tu nombre pueda ser enaltecido, bendito Padre. Gracias, mi Señor, porque pues tú nos das siempre esa sabiduría, y tú nos das el entendimiento, y tú, pues Señor, pues con un corazón que nos limpias, con un corazón que está siempre dispuesto a hacer tu voluntad, Señor,
con ese corazón humilde y con ese corazón, Señor, dispuesto a obedecerte, con ese corazón siempre de mucho amor, lleno de mucho amor de tu parte. Con ese corazón te agradecemos. Gracias. Gracias, mi Señor, y también te pido por toda tu iglesia de vida abundante y por toda tu iglesia universal, Señor. Que tú lo sigas guardando, que nos sigas bendiciendo cada día, Señor. Y que el Señor nos siga sosteniendo en estos tiempos todavía de pandemia. Que tu voluntad, Padre, se siga haciendo en nuestras vidas. Y gracias, bendito Padre, porque tú siempre estás al pendiente de nosotros. Y gracias porque cuando oramos contigo, Señor, tú inclinas tu oído y nos escuchas. Gracias, bendito Padre. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Y Señor, nosotros queremos permanecer contigo y tú permanezcas con nosotros siempre, bendito Padre. Gracias. Gracias por todo esto. Te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que tengan un bendecido día y que todo esto sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.